Hoy es un día de gozo, hoy es un día de celebración, hoy es uno de los días más espectaculares que nosotros conmemoramos y es Pentecostés, la promesa del Padre. 3 fiestas para nosotros son sumamente importantes: el nacimiento de Jesús, la muerte y crucifixión de nuestro Señor y el día de Pentecostés, el día en el cual la iglesia del Señor recibió ese dunamis, ese poder para poder hacer todo aquello que el Señor quiere que nosotros hagamos. El día de la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia del Señor es precisamente el día que hoy estamos celebrando y conmemorando, Pentecostés. Esta era una fiesta judía conocida como la fiesta de las semanas o la fiesta de las cosechas, una de las fiestas más importantes precisamente para el pueblo de Dios. Y esto estaban ellos conmemorando la salida de la esclavitud de Egipto, el paso por el Mar Rojo y luego de eso la entrega de las tablas de la ley por Dios a Moisés. Pentecostés designa el día 50 después de Pesaj, o sea, la Pascua judía. Y para nosotros los cristianos es el cumplimiento de la promesa de Dios de derramar su Santo Espíritu sobre nosotros. Vamos a Hechos 2, 1 y 4. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, no dice algunos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Una de las condiciones es, estaban todos unánimes en un mismo sentir, dice la palabra de Dios. Y eso es lo que hoy nosotros estamos aquí reunidos, unánimes en un mismo sentir para celebrar y conmemorar este gran evento. Experimentar Pentecostés, o sea, la venida del Espíritu Santo a la vida de uno, es claramente una de las más grandes experiencias que cambiará la vida para cualquier discípulo de Jesús. ¿Por qué? Dice Hechos 1:8, porque recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos de ese poder? ¿Cuántos de nosotros no anhelamos ese poder? ¿Cuántos de nosotros no tenemos una batalla diaria que enfrentamos continuamente con nuestros enemigos, con nuestros adversarios, con principados, con potestades, con gobernadores de tinieblas, dice la palabra de Dios, y aún con nuestro viejo hombre que está batallando continuamente? Por lo tanto, ¿necesitamos nosotros ese poder? Por supuesto que nosotros necesitamos el poder, no cualquier poder, el poder del Espíritu Santo que con su soplo divino puso en orden toda la creación. En Lucas 4:1 leemos que Jesús era lleno del Espíritu Santo. Y dice, fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para vencer al diablo, para vencer al enemigo de cada uno de nosotros. Lo pudo hacer él. Dice que lleno del Espíritu Santo fue llevado al desierto entonces para resistir toda tentación. Juan 14, 15 y 16 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo entonces rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El Señor está intercediendo continuamente por nosotros a la diestra del Padre, dice la palabra. Continuamente. No ha cesado Él, nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, de estar pidiendo por nuestras necesidades, de estar pidiendo por nuestra fortaleza, de estar pidiendo para que el Espíritu Santo obre en la vida de cada uno de nosotros de manera sobrenatural. La plenitud del Espíritu Santo puede ocurrir en el momento de la salvación. Definitivamente en ese momento nosotros recibimos su Santo Espíritu.
pero va a ocurrir una y otra vez en la vida de un cristiano consagrado, un cristiano que anhela, que desea fervientemente la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. No algunas veces, no solo cuando lo necesitamos, sino todo el tiempo. Se han señalado 3 mandamientos como condición para ser llenos con el Espíritu Santo, para mantener esa llenura en la vida de cada uno de nosotros. Número 1 dice, no apaguéis al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. O sea que nosotros podemos apagar el Espíritu de Dios. Pero uno de los mandamientos dice, o de los requisitos para ser continuamente llenos del Espíritu Santo es no apagarle. Número 2 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo. Podemos nosotros ofender al Espíritu Santo. Podemos nosotros callar al Espíritu Santo. Podemos nosotros menospreciar al Espíritu Santo. Y aún podemos darle la espalda al Espíritu Santo. Pero no se va a ir de nosotros. Él en su misericordia, en su amor infinito que nos tiene a cada uno de nosotros, cumple la promesa del Padre. Estaré con vosotros hasta el último día de vuestra vida. Estos 2 son negativos. Mas hay uno que es positivo en Gálatas 5:16 que dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay una condición siempre en la palabra de Dios, andad en el Espíritu. Cada uno de nosotros podemos andar en el Espíritu, pero la condición será no satisfacer los deseos de la carne. ¿Cuántos de nosotros estamos continuamente tentados a regresar a nuestras viejas costumbres, a nuestra vieja forma de pensar, a nuestros viejos y vanos deseos, dice la palabra de Dios? Y Él nos está diciendo, andemos en el Espíritu, pero no satisfagamos esos deseos que nos alimentan, que van a contristar, que van a apagar el Espíritu de Dios. No hay mayor consuelo y fortaleza que vivir con la presencia del Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, nos consuela en la tribulación, nos fortalece en las batallas y nos llena de su paz. O sea que el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a consolar, nos va a fortalecer y nos va a llenar de su paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero narrarles una historia. Había una vez un rey que ofreció un premio a la obra que representara mejor la idea de paz. Muchos artistas lo intentaron. Finalmente el rey, después de observar todos los cuadros, seleccionó 2 de ellos. Uno era una imagen de un lago en calma. El lago era un espejo perfecto que reflejaba un cielo azul claro, rodeado de montañas tranquilas e imponentes. Imaginemos eso. Cierren sus ojos por un momento. Imaginen este cuadro que les estoy pintando en este momento, en esta historia. El otro cuadro también tenía un lago y montañas, pero en contraste con el otro, estas eran accidentadas y desnudas, y el lago era agitado. Arriba había un cielo con nubes negras y relámpagos que danzaban, y por la ladera de la montaña caía una furiosa catarata con fuerza impetuosa. Observó el rey que detrás de la cascada había un pequeño arbusto alojado en una grieta de la roca que contenía el nido de una gran ave con sus polluelos yaciendo tranquilamente en él. Podemos en esta imagen que estamos viendo ustedes en las pantallas, poder imaginarnos un cuadro y el otro cuadro. Estos fueron representativos de lo que el rey pensaba que podía ser paz. Contrario a todos los pensamientos de los visitantes, el rey escogió el segundo cuadro, o sea, el de la derecha de ustedes, explicando su decisión. La paz no significa estar en un lugar donde no haya ruido, donde no hayan tormentas o donde no hayan problemas. La paz significa estar en medio de todas esas cosas y aún estar tranquilo en tu corazón como esa ave y sus polluelos. Eso es exactamente lo que el Espíritu de Dios trae a nuestras vidas. Esa convicción de que nada nos puede mover a pesar de las circunstancias adversas en nuestras vidas.
Debemos nosotros aprender a descansar entonces en el Espíritu Santo porque Él está dispuesto a ayudarnos. Él está dispuesto a guiarnos a toda verdad. Él está dispuesto a consolarnos en todo momento y en la tribulación. Él es el que nos va a fortalecer en nuestros momentos de debilidad y Él es nuestra paz eterna. Amén. Eso es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, dice Filipenses 4:7. Algo que para una gente común y corriente no tiene sentido, no tiene explicación. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que va más allá de cualquier problema, de cualquier tribulación. ¿Cuántas veces a nosotros no nos han dicho y se han acercado? ¿Y tú qué? ¿Estás bien? ¿Y no tienes tantos problemas y no tienes tanta tribulación? Y entonces nosotros tenemos que deciros la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No podemos entenderlo. Guarda mi corazón y guarda mis pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a descansar en el Señor. Vemos que Pentecostés entonces es la promesa cumplida del Padre, es el don del Espíritu Santo que todo y cada uno de nosotros necesitamos. ¿Ya? Si nosotros queremos vivir una vida de victoria, si nosotros queremos vivir una vida de gozo, de triunfo, tenemos necesidad entonces del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios está repleta de pasajes que se dirigen a la persona del Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por ejemplo, sabemos que el Espíritu Santo está activo en la creación y dice Génesis 1:2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos la actividad del Espíritu Santo en hombres del Antiguo Testamento como Job. Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. En David, en 2 Samuel 23:2 dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. En Nehemías, y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. En José, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Ven la diferencia entonces? Hay un marcaje significativo entre aquellos personajes que han manifestado la presencia del Espíritu Santo en sus vidas y aquellos que han pasado totalmente desapercibidos sin hacer historia en sus vidas. En Daniel 6:13 dice, porque había en él un espíritu superior. Es lo que nosotros tenemos que clamar todo el tiempo. Señor, manda tu espíritu sobre mí, fortaléceme, vivifícame, lléname de tu poder. Amén. Vemos entonces la presencia del Espíritu Santo como uno de los temas centrales en los escritos proféticos de Ezequiel, que dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Esta es una de las promesas del Padre para nosotros. Isaías 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, sobre el desierto, y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Definitivamente el Espíritu Santo es la bendición de Dios para nuestras vidas. Es el corolario, es la corona que nos pone a cada uno de nosotros para que nosotros caminemos de victoria en victoria. Amén. Joel 2:28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuánto nosotros no necesitamos del Espíritu Santo entonces? Él nos dirá las cosas que han de acontecer, dice. ¿Actuará Dios algo sin hablarlo primero a sus siervos los profetas? Dice la palabra de Dios. Pues cada uno de nosotros podemos tener ese don de profecía, teniendo el Espíritu Santo moviéndose en cada uno de nosotros. Jeremías mira hacia un tiempo futuro cuando el Espíritu vendrá y dará al pueblo un nuevo pacto, un corazón nuevo y una nueva visión. Y dice Jeremías 31:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días.
dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cada uno de estos personajes recibió una llenura especial del Espíritu Santo, ungiéndoles para el servicio y dándoles una misión especial. Cada uno de nosotros queremos ser algo. Cada uno de nosotros queremos dejar una huella en esta tierra, en este mundo, ¿correcto? No me equivoco, si no es el anhelo de cada uno de nosotros. Sea pequeño ese sueño, sea mediano ese sueño, sea grande ese sueño. Lo vas a realizar, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Jesús mismo nos habló numerosas veces del Espíritu Santo. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿A quién? A los que se lo pidan. A los que se lo pidan. O sea que nosotros debemos en nuestras oraciones continuamente decirle, lléname, Señor, con tu Santo Espíritu. Estamos haciéndole una petición real. Como dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal. Bueno, pues una forma de pedir correctamente es, lléname, Señor, con tu Santo Espíritu. Vivifícame y fortaléceme. Todos los días nosotros tenemos que tener este clamor en nuestro corazón. Pentecostés, entonces, es una promesa del Padre. Cuando Jesús se refiere a la venida del Espíritu Santo, nos dice que la venida del Espíritu Santo es el resultado de la promesa del Padre. Lucas 24:49 dice, y he aquí, yo envío sobre vosotros la promesa de mi Padre. Jesús hablando, y he aquí, yo envío sobre vosotros la promesa de mi Padre. Pero quedaos en la ciudad hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Hay un poder entonces en la presencia del Espíritu Santo que cada uno de nosotros necesitamos todos los días de nuestras vidas, no algunas veces, no simplemente cuando nos encontramos enfrente de la tribulación. ¿Por qué? Porque si no estamos nosotros acostumbrados a pensar, a actuar y a escuchar la voz del Espíritu Santo, cuando llegue la tribulación no vamos a saber qué hacer. Mas sin embargo, antes de la tribulación el Espíritu Santo nos va a ir preparando, nos va a ir fortaleciendo, nos va a ir diciendo qué es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nuestra confianza va a estar entonces en Él. El Espíritu de Santo obrando en nuestras vidas y no en mis propios pensamientos ni en mis propios deseos o fortalezas. Amén. La venida del Espíritu Santo fue algo que le fue prometida a la iglesia y lo vemos nosotros en Hechos 2:38 al 39 y dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. O sea que ese es uno de los requisitos para poder ser llenos del Espíritu Santo, arrepentimiento y el bautismo, ¿ya? Y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. ¿Somos llamados nosotros? Amén. Somos llamados y somos llamados para ser hijos del Dios Altísimo. Esta promesa no es una bendición especial para una edad especial, ni para unos pocos especiales. Es para todos nosotros, para el común hijo de Dios, para el corriente hijo de Dios. Todos los que verdaderamente se han arrepentido y creen en las promesas del Evangelio. Es para todos los que han encontrado la remisión del pecado a través de la sangre del Cordero. Amén. La verdadera pregunta entonces no es si como cristiano tienes derecho al don del Espíritu Santo, sino si has reclamado ese derecho, si has hecho esa petición en tu corazón al Padre. Lléname, Señor, de tu Santo Espíritu. Amén. Tenemos el Espíritu Santo porque nuestro Padre Celestial lo prometió. Es una promesa cumplida. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Recordemos, Pentecostés es una promesa del Padre cumplida en cada uno de nosotros. Tenemos entonces nosotros que encender ese fuego. Aviva el fuego del don de Dios que ha sido puesto en tu corazón. La responsabilidad de que el Espíritu Santo fluya en cada uno de nosotros es de nosotros.
¿Por qué? Vimos entonces, no contristemos al Espíritu Santo, no apaguemos al Espíritu Santo, y dice, andemos con el Espíritu Santo. Si nosotros hacemos eso, entonces el Espíritu Santo va a comenzar a florecer en nuestras vidas. Y señales y prodigios y milagros vamos nosotros a comenzar a manifestar en la vida de cada uno de nosotros. Y los primeros sorprendidos vamos a ser precisamente nosotros. Pentecostés significa ser lavado, ser limpiado y ser renovado. Pentecostés entonces es la pureza realizada a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. La pureza o santidad es un tema central en las Escrituras. Sin embargo, nos surge a nosotros la pregunta, ¿cómo puede uno impuro acercarse a un Dios santo y todopoderoso? ¿Cómo se acerca un pueblo pecador a un Dios santo? Inmundicia, impureza y pecado simplemente no pueden existir en la presencia del Señor. Mas es el Espíritu Santo el que nos va a ir lavando, purificando y haciendo renovados cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos entonces llenos de su presencia y de esa manera cada uno de nosotros podamos ser hombres y mujeres como la estatura del Hijo de Dios. Solo por la gracia asombrosa del Padre, tú y yo podemos acercarnos a un Dios santo a través del sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. El Espíritu Santo enciende entonces esa santidad en la vida de cada uno de nosotros y en su iglesia. Él es quien va a producir en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Lo escuchamos? ¿Le obedecemos? Hemos escuchado muchas veces que el Espíritu Santo nos habla. Dios nos habla a cada uno de nosotros por sueños y nos habla también de forma audible. Es simplemente cuestión y asunto que nosotros nos acostumbremos a escuchar su voz con claridad. Pero si nosotros no estamos atentos a la voz, al dulce y apacible silbido del Espíritu Santo, ¿cómo lo vamos a reconocer? Y si nosotros reconocemos esa voz del Espíritu Santo y no le obedecemos, ¿creen ustedes entonces que estamos haciendo bien o le estamos contristando y le estamos apagando? Nosotros tenemos que entablar una relación estrecha con el Espíritu Santo todos los días de nuestras vidas y estarnos nosotros entrenando como se entrena a un atleta para escuchar su voz. Háblame, Señor, te estoy escuchando. Dime, ¿qué hago? ¿Qué decisión tomo? ¿Por dónde voy? ¿Qué es lo que quieres que yo diga? Es un entrenamiento, ¿me entienden? Es una relación que nosotros tenemos que aprender a cultivar con el Espíritu Santo, dándole su lugar. ¿Cómo? Reconociéndole, tú estás en mí. Ok, perfecto, maravilloso, eres grandioso, Señor. Te alabo y te bendigo. Háblame para que yo pueda escuchar tu voz con claridad y en medio del bullicio, en medio de la multitud, yo pueda saber que eres tú quien me está hablando y saber que tú me estás fortaleciendo en todo momento. Amén. Es una relación, recordemos. Aprendamos entonces a relacionarnos con el Espíritu Santo. Aprendamos a reconocerle y a darle ese lugar que Él merece en nuestras vidas. Número 3, Pentecostés es un poder sobrenatural. A través del poder del Espíritu Santo, Dios nos permite caminar en victoria en nuestras vidas. Dios nos ha prometido que no nos va a dejar. Él siempre nos va a acompañar. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuándo vamos a recibir poder? Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros sabemos, creemos y confiamos que hemos recibido al Espíritu Santo. Por lo tanto, cada uno de nosotros tenemos el poder de manifestar la gloria de Dios, el poder de hacer señales, el poder de hacer prodigios, el poder de ser testigos del Dios Todopoderoso. ¿Cómo vamos a ser nosotros testigos del Dios Todopoderoso? Haciendo aquello que nos ha mandado Él a hacer, señales, prodigios y milagros. Sobre los enfermos impondréis las manos y ellos sanarán. ¿A través de qué? A través del poder del Espíritu Santo fluyendo
en cada uno de nosotros. Pero tenemos que aprender entonces a darle esa libertad al Espíritu de Dios. Tenemos que aprender nosotros a caminar con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, diciéndole, eres tú, Señor, identificándonos como esos hijos del Dios Todopoderoso. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Antes no. El poder se va a manifestar cuando el Espíritu Santo esté fluyendo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. En un viejo pueblo había en algunas casas un letrero que decía, se alquila con fuerza o sin fuerza. Es decir, con corriente eléctrica o sin ella. Naturalmente, el que la alquilaba con fuerza o con corriente eléctrica tenía que pagar más, lógicamente, por las ventajas obvias que eso representaba. Esta es una analogía de lo que representa la vida de un cristiano, con poder o sin poder, con o sin poder del Espíritu Santo. Muchos cristianos andan sin el poder del Espíritu Santo. Y nosotros escuchamos el testimonio de ellos, aquí hermano pasándola, sin poder. Mas otros con poder dicen en victoria, hermano, en victoria. A pesar de que tienen problemas y tribulaciones, siempre sale de su boca en victoria. Amén. Sería bueno que los miembros de la iglesia se les preguntara, ¿con poder entonces o sin poder? ¿Con poder en sus vidas, con la presencia del Espíritu Santo o sin la presencia del Espíritu Santo? Hay esas dos clases de cristianos, desafortunadamente. Y entonces se les advierte que con poder se ha de pagar un mayor precio, lógicamente. ¿Qué significa ese mayor precio que nosotros tenemos que pagar para tener una vida con poder? Relación, comunión, oración, lectura de la palabra, ayuno también, sacrificio, sacrificando los deseos de la carne, dice la palabra de Dios. Y andando entonces con el Espíritu Santo. Eso es con poder. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que caminemos en su poder, no en nuestras fuerzas, no con ejército, no con espada, sino con mi Santo Espíritu. Entonces podemos nosotros conquistar. Entonces los muros de Jericó caerán delante de nosotros. Entonces todas aquellos problemas y dificultades y todas aquellas limitaciones se harán pequeñas. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios grande. Muy grande, poderoso es nuestro Dios. Amén. La diferencia es la perspectiva en que nosotros miramos el problema. Si nosotros miramos un problema grande, hacemos a Dios pequeño. Pero si nosotros vemos a nuestro Padre Celestial grande, nuestro problema será muy pequeño. Amén. Con poder o sin poder. Cada uno de nosotros podemos escoger. Cada uno de nosotros tenemos la opción de tener cada día más de ese poder del Espíritu Santo. Hay definitivamente un precio que pagar, ¿correcto? Sí, así es. Si queremos tener más unción y más poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, el precio también es santidad al Señor. Es lo que el Señor está pidiendo de cada uno de nosotros, que caminamos rectamente delante de Él. ¿Querrá decir que algunas veces podemos pecar? ¿Podemos caer? Sí. Puede suceder, mas dice la palabra en Proverbios, 7 veces cae el justo y 7 veces se levantará. ¿Con qué? Con el poder del Espíritu Santo, con la ayuda del Espíritu Santo, con el amor del Espíritu Santo. Él es el que nos va a sanar, Él es el que nos va a restaurar, Él es el que va a hacer en nosotros una nueva criatura hecha en Cristo Jesús. De lo contrario, si no tenemos ese poder, seguiremos nosotros batallando en nuestras propias fuerzas y seguiremos entonces nosotros menospreciando las promesas que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. ¿Es Dios el que falla? De ninguna manera. Somos nosotros los que le fallamos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, al poder de su palabra, al poder de sus promesas. La diferencia entonces está que aquellos viejos hombres del Antiguo Testamento que triunfaron, que eran llenos del Espíritu Santo, pagaron un precio. ¿Se recuerdan ustedes la historia de Daniel?
cuando el edicto del rey decía que todo hombre que se postrara y orara a otro Dios que no fuera la estatua del rey, sería entonces juzgado y condenado a muerte. ¿Qué hizo Daniel? ¿Se escondió? De ninguna manera. Dice que abrió las ventanas de su habitación para que todo el mundo le mirara cómo él se postraba delante de su Dios. Y si nosotros leemos la historia completa, Daniel fue traído, fue echado al foso de los leones y salió más que victorioso. Y a raíz de eso el rey declaró un edicto que todo hombre en aquel tiempo y en aquellas ciudades bajo el dominio de Babilonia fueran entendidos en que el único y verdadero Dios era el Dios de Daniel. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, a lo que nosotros estamos llamados a hacer, a manifestar la gloria de nuestro Padre Celestial, a dar a conocer quién es Dios para todos aquellos que le necesitan. Amén. Pablo deja claro que no solo somos salvos de algo, es decir, la paga del pecado es muerte, todos lo sabemos, sino que somos salvos para algo. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas son para algunos. Cada uno de nosotros tenemos un propósito divino por el cual fuimos hechos y fuimos creados. ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Si no lo sabemos, entonces es tiempo de que vengamos y doblemos nuestras rodillas delante de nuestro Padre Celestial y clamemos a Él y le digamos, Señor, muéstrame cuál es tu propósito para mi vida, para que yo lo pueda cumplir y te dé gloria a ti. Amén. Dice que Dios preparó de antemano buenas obras para que anduviésemos en ellas. ¿Estás caminando entonces tú en buenas obras? Las que Dios preparó de antemano para que tú caminases en ellas en este tiempo. La pregunta entonces es, que si yo sé la respuesta, y la respuesta es sí, tú has preparado buenas obras para que yo camine en ellas. Muéstrame cuál es mi camino que tú tienes para mí. Somos salvos para Cristo. Somos salvos para estar con Él y para hacer la obra que Él tiene para cada uno de nosotros. Amén. El andar en el Espíritu entonces es un acto de fe. Yo le creo. Fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. La demanda de la vida actual donde se nos ordena amar como Cristo ama. Se nos manda que cada pensamiento sea traído a la obediencia en Cristo Jesús. Van a ser imposibles sin la presencia del Espíritu Santo. No podemos, fallaremos una y otra vez. Y eso va a traer desaliento a nuestro corazón. O si nosotros comenzamos a ver que vamos de victoria en victoria, vamos a ir generando fe en nuestro corazón para decir una victoria más, Señor. Un paso más en victoria. Una conquista más, Señor. Otras manifestaciones como estad siempre gozosos, orad sin cesar, pueden ser irrealizables a menos que uno esté andando en el Espíritu Santo. Amén. Los resultados de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas van a ser entonces una santificación progresiva. El fruto del Espíritu en tu vida, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos entonces el fruto del Espíritu Santo manifestado en todas estas cualidades? Amor, gozo. Es una de las características que nosotros deberíamos de tener como hijos de Dios, gozosos en todo tiempo. Paz en medio de la tribulación, como el cuadro que nosotros vimos anteriormente, que en medio de esa tormenta, esta ave venía tranquilamente a posarse sobre su nido con sus polluelos.
sin importarle los truenos, los relámpagos, sin importarle las circunstancias ajenas y externas, sin importarle lo frío de las montañas, esta ave confiaba plenamente en que iba a estar bien, de la misma manera que cada uno de nosotros tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios, que Él tiene cuidado de nosotros y que Él es quien suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Paciencia. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos un poco de paciencia? Sobre todo en este tiempo, en este caos de tráfico y en esas circunstancias en las que vivimos todos los días. Benignidad. Necesitamos ser benignos. Necesitamos extendernos en amor. Bondad, dice la palabra de Dios. Fe. Creer las promesas de nuestro Padre Celestial. Mansedumbre. De la misma manera como Cristo Jesús era un hombre manso, de la misma manera como Moisés, a pesar de que tenía un pueblo rebelde que dirigir, había mansedumbre en él y templanza, dominio propio. Y conocer entonces las verdades y profundidades espirituales de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos agarrar la palabra de Dios y decir, muéstrame, ¿qué querías decir con este pasaje? ¿Qué quiere decir tu palabra específicamente en este versículo? Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y es a través de su Santo Espíritu que nosotros vamos a tener esa revelación de su palabra. Es la única manera que nosotros vamos a poder entender entonces y que los velos de ceguera de nuestros ojos caiga delante de la palabra de Dios. Entonces, si nosotros mantenemos una santificación progresiva, si nosotros conservamos, anhelamos y mantenemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros, nosotros vamos a poder conocer las verdades y de las profundidades espirituales de la palabra de Dios. Y entonces va a poder haber poder en nuestras vidas y la manifestación de prodigios, de señales y de milagros por su Santo Espíritu. Tenemos su promesa y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una promesa que nosotros tenemos que agarrarnos desesperadamente de ellos. Y estando persuadido, estando seguros de esto, que el que comenzó en mí la buena obra, porque es una buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Día de gozo, día de salvación. Dios tiene palabras de promesas y de bendición para cada uno de nosotros. Miren, la plenitud del Espíritu Santo va a venir a nuestras vidas solo cuando tengamos el adecuado concepto de Dios y de nosotros mismos. Cuando tengamos el adecuado concepto de Dios y de nosotros mismos. ¿Quién es Dios para nosotros? El creador del cielo y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. Mi Padre Celestial. Si yo tengo ese concepto guardado en mi corazón, yo ya gané. Y cuando tengamos entonces nosotros el concepto de nosotros mismos, ¿quién soy yo? Soy un hijo de Dios. Él es mi Padre Celestial. Pero a la vez que soy un hijo de Dios, soy su siervo. Soy su esclavo. Y quiero llevarlos a Hechos 4. Y dice, donde se nos dice que los discípulos estaban reunidos y oraban llamando a Dios, soberano Señor, sublime Señor, Dios todopoderoso. Soberano quiere decir que está sobre y por encima de todas y cualquier cosa. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El concepto que ellos tenían de Dios en ese momento era por encima de todo, por encima de cualquiera, por encima de cualquier circunstancia o situación. No estaban limitando a Dios, soberano Señor. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, para hacer todo cuanto tu mano y tu consejo habían determinado
que sucediera. No están limitando al Señor como nosotros muchas veces le limitamos. Si quiere, Señor, claro que Dios quiere. Si puede, Señor, por supuesto que Dios puede. ¿Hay algo imposible para mí? Dice la palabra cuando Dios se refiere a Él. ¿Habrá algo imposible para mí? Dice Dios. No hay nada imposible para Él. ¿Por qué? Porque Él es el soberano Señor. Y ellos entonces dicen, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Concede que a tus siervos con todo denuedo hagan tu voluntad. Hagan lo que tú estableciste para que yo hiciera en este tiempo, en este mundo y en esta tierra. Hay dos cosas importantes. Ellos reconocen entonces, número uno, la soberanía, la supremacía de Dios. Y número dos, se colocan como siervos o como esclavos de ese Dios soberano. Algunas veces somos un poquito orgullosos y no nos colocamos entonces en la posición de siervos de Dios. Mándame, Señor. Dime, Señor, y yo haré. Eso es lo que Dios está esperando, que cada uno de nosotros humillemos nuestro corazón delante de Él y reconozcamos que sin Él nada somos, ni nada tampoco podemos hacer. Necesitamos de ese Dios soberano, sí, nuestro Padre Celestial, pero nosotros somos sus siervos, somos sus esclavos. Dime, Señor, ¿ya? Concede entonces a tus siervos que con todo de nuevo hagan tu voluntad. Esa debería ser nuestra oración. El resultado entonces fue electrizante. Y dice, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. ¿Anhelamos nosotros eso? Que la manifestación del poder del Espíritu Santo sea en nuestras vidas. Que podamos nosotros entonces ser esos siervos de Dios que ejecutamos su palabra, que hacemos su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Que seamos nosotros esos instrumentos del Dios soberano para hacer señales, prodigios y milagros. La pregunta entonces, y cierro de esta manera, ¿está siendo Dios absolutamente supremo para ti? ¿Está Él por encima de todas las cosas? Acuérdennos que el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El primer y más grande mandamiento. ¿Estamos nosotros amando a Dios o tenemos ídolos todavía en nuestras vidas que estamos anteponiendo esas cosas, esas personas, esos deseos al Dios Todopoderoso? ¿Está siendo Dios absolutamente supremo para ti? Si es así, Él tiene la prerrogativa de ordenarnos y nosotros, como sus siervos, la obligación de obedecerle sin chistar, sin objetar. Solo cada uno de nosotros no lo podremos hacer. Necesitamos la presencia de su Santo Espíritu, de la misma forma que Jesús cuando fue llevado al desierto y pudo resistir las tentaciones. Y hoy, en esta mañana, celebrando uno de los días más gloriosos para la iglesia del Señor Jesucristo, Pentecostés, le decimos cada uno de nosotros, y les voy a pedir que nos pongamos de pie, y alcemos nuestras manos y oremos al Señor y le digamos, soberano Señor, derrama sobre mí tu Santo Espíritu, lléname, vivifícame, fortaléceme, Espíritu Santo, te pido que entres a mi vida y a mi corazón. Espíritu Santo, te pido que seas tú el Señor de mi vida, porque donde tú estás, tu señorío debe de prevalecer en mi vida. Guíame a toda verdad. Hoy me arrepiento de haberte contristado, me arrepiento de haberte callado y quiero andar contigo, Espíritu Santo. Que hoy sea un parteaguas entre mi viejo yo, aquel que caminaba sin poder, en sus fuerzas, a que hoy sea yo con poder, a través del poder tuyo fluyendo en mi vida. Lléname, lléname,
Lléname de ti, Espíritu Santo, porque te anhelo, porque necesito más de ti, porque sin ti nada puedo hacer. No quiero alejarme de ti, no quiero tomar decisiones por mí mismo, no quiero hacer mi voluntad, sino hoy te digo, Señor, cumple tu propósito en mí y ayúdame a entrar en aquellas obras, en aquellos caminos de los cuales tú preparaste de antemano para que yo caminase en ellos. Dame tu paz, Señor. Lléname del fruto de tu Santo Espíritu. Vivifícame y fortaléceme y haz de mí una criatura que te dé gloria a ti, como aquellos grandes hombres del Antiguo Testamento en los cuales tu Santo Espíritu se posó para hacer su obra. Hoy, Señor, es un tiempo de gozo, de regocijo. Hoy, Señor, es un tiempo en el cual tú nos estás bautizando con tu Santo Espíritu. Desciende sobre nosotros, Espíritu Santo. Desciende con poder, como el día de Pentecostés, y haz que cada uno de nosotros podamos reflejar esa gloria tuya.